bendiciones, familia Martínez Guevara, que el Señor les bendiga en gran manera. Así que si ya estamos listos para la palabra, no te desconectes, vamos a dar este mensaje de parte del Señor en Génesis capítulo 16, versículo 8. Quiero que leamos versículo 8. Génesis capítulo 16, versículo 8 dice de la siguiente manera: te honramos Padre, Hijo y Santo Espíritu. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y él respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Así que ese es el versículo que vamos a leer. Los que están aquí pues también se pueden sentar. Vamos a meditar sobre este tema tan interesante y que en lo personal me ha marcado cuando yo he estudiado. Sí, aquí estoy, dice hermana Eli, ya decía yo, ¿verdad? Hermana Eli, seguidora de nuestra página y siempre está ahí sintonizando. También Vladimir Rauda dice bendiciones. Bendiciones, Vladimir. Fíjense que en lo personal comencé a estudiar en esta cuarentena la Biblia. Voy por Jeremías y estoy haciendo mi devocional en Jeremías. Pero siempre que estoy en Jeremías o ya voy ahí, me regresa para Génesis Dios. No sé por qué razón la mayoría de mensajes de esta cuarentena, bueno, Iván es testigo, ha estado aquí, los he predicado en Génesis. E incluso hice una serie solo de Génesis. Y para este domingo yo pensaba quizás hablar de Apocalipsis o de otro libro en Jeremías mismo, Isaías, que ya lo estudiamos. Pero Dios me llevó nuevamente a Génesis. Y en Génesis 16, te soy sincero, es una historia que le he leído un montón de veces, pero no la había visto con los ojos que el Señor me prestó para ver, bajo la visión que el Señor me prestó para ver. El modo Agar representa a muchos cristianos en esta pandemia. El modo Agar quizás te vas a identificar tú, y yo me identifiqué personalmente. Y vamos a descubrir por qué el modo Agar. El modo Agar entonces es como representante de muchos cristianos o de muchas iglesias o de muchos creyentes que están dentro de las iglesias. Entonces por eso hemos decidido llamar a este tema modo Agar. Así que quiero que estés bien pendiente de lo que vamos leyendo, lo que vamos diciendo en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Cuenta la historia de Christian Evans. Algunos conocedores ya saben quién es él, los que no les cuento. Christian Evans dice en uno de sus diarios que un domingo por la tarde él salió a cabalgar en su caballo. Y dice que mientras iba por un camino en varias montañas que ya había cruzado, se sentía como un llanero solitario, se sentía como demasiado estresado, como demasiado solo en la vida. Y dice este gran hombre de Dios, Christian Evans, que bajó de su caballo y se retiró por 3 horas de caminar. Dejó su caballo amarrado y comenzó yendo a caminar por la montaña sin ningún rumbo, sin ningún sentido. Simple y sencillamente porque Evans quería ir a caminar por las montañas. Pero mientras caminaba dice que meditó más y meditaba más en el Señor. Y dice que oró al Señor, dejando el caballo lejos, él oró al Señor. Y dice que el Señor comenzó a quebrantarlo y sintió un quebrantamiento que se sentía como que era tristeza, pero realmente era la administración del Espíritu Santo de Dios para su vida. En ese momento Evans fue ministrado, Evans fue quebrantado y sintió como que Dios lo había perdonado nuevamente. Dice que probablemente dice que recibió un nuevo bautismo, incluso del Espíritu Santo, dice Evans. Y cuando el sol estaba ya ocultando, después de haber estado 3 horas delante de la presencia de Dios, vuelve al camino, dice Evans, y encontró exactamente el caballo donde de ahí mismo lo había dejado amarrado. Dice que montó a él y se fue para su casa, pero al siguiente día él se sentía nuevo, al siguiente día se sentía renovado, tanto que inició, mis estimados, el mayor avivamiento que se extendió en todo Gales, uno de los países que experimentó un gran avivamiento por este gran hombre de Dios, Christian Evans. ¿Qué necesitó? Necesitó estar a solas, necesitó quizás ir por un momento sin rumbo, sin dirección, pero cuando iba sin rumbo, cuando iba sin dirección, en su desesperación de la soledad, se encontró con la poderosa presencia de Dios. Y yo quiero decirte a ti, querido hermano y amigo, que si quizás te sientes devastado, te sientes quebrado por las situaciones que estamos viviendo, necesitamos un encuentro genuino con nuestro poderoso Señor. Solo allí va a traer un despertamiento nuevo. Solo ahí Dios trae algo nuevo, inyecta algo nuevo en nuestra vida. Y eso se llama presencia de Dios. El modo Agar entonces es el que muchos ya hemos pasado.
Yo no sé, ayer le decía a mi esposa que normalmente las mujeres se pegan una gran terapia cuando están lavando los trastes. Bueno, y la hermana aquí pueden testificar. Cuando están lavando ropa, quizás ellas meditan bastante. ¿Y qué pensarán ellas cuando están haciendo la limpieza, cocinando? O cuando van para el molino, quizás van pensando en la vida o van pensando qué va a hacer al futuro. A veces es necesario incluso estar solo, fíjese, para pensar un momento cómo está nuestra vida. El mensaje de modo Agar solo tiene 2 puntos y está en el versículo 8. Y es que nos preguntemos esta mañana lo que Dios le preguntó a Agar. Número 1, ¿de dónde vienes? Número 2, ¿para dónde vas? Y eso es todo, mi estimado. Eso es todo, sí, eso es todo. Pero quiero que veamos la riqueza bíblica en estas 2 preguntas. En el versículo 8 de Génesis 16 encontramos que Agar iba por el desierto y se había estacionado en una fuente. Hay varias versiones que lo vamos a ver más adelante. Probablemente Agar iba hacia Egipto, de donde ella era originaria, ella era esclava. Y probablemente Agar también estaba perdida, iba sin rumbo, sin sentido, esperando morir nada más en el desierto. Pero lo que me encanta que de estas 3 probabilidades, la otra era que Agar tenía que regresarse para la tienda de Abraham, donde estaba Sarai, su señora, quien no la había echado. Ojo, si leemos bien la Biblia, no la había echado, sino que ella misma huye. Y nadie la estaba persiguiendo. Huyó porque dice Agar: me sentía afligida, me sentía demasiado turbada por mi señora. Y ya te voy a contar el por qué. Llegó ese pequeño gran problema que se transformó en una descendencia de Ismael, ese problema. Pero el detalle es que cuando ya estaba en el desierto, Dios, el ángel de Jehová, dice la palabra, creemos que es nuestro Señor Jesucristo, le pregunta a Agar, allá Agar sola en el desierto, le pregunta: hey, ¿de dónde vienes tú? Y esta pregunta me hace recuerdo en el Génesis 3:19, si no me equivoco, cuando Adán había pecado con Eva. Y Dios desciende al huerto del Edén y le dice: ¿a dónde estás tú? Estas preguntas normalmente desafiantes, son tan desafiantes porque te confrontan con el pasado, mi estimado hermano. Son tan desafiantes este tipo de preguntas porque te llevan a pensar y a meditar. Dios entonces por medio del ángel le dice: ¿de dónde vienes tú? Le está diciendo: quiero que me cuentes tu pasado, quiero verte de dónde vienes huyendo, quiero que me reseñes un poco y quiero conocer más de ti un poco. ¿Acaso Dios no sabía dónde venía? Sí sabía, pero a Dios le interesaba más la otra pregunta: ¿hacia dónde vas? Y Dios hasta el día de ahora, en esta pandemia, Dios le interesan estas mismas 2 preguntas. ¿De dónde Dios te ha sacado, mi hermano? ¿De dónde Dios, mi estimado hermano, te ha rescatado? La pregunta ahora sería: ¿hacia dónde te diriges? ¿Será que perdiste la dirección? ¿Perdiste la brújula? Pues es el momento que Dios te dice: vuelve otra vez, vuelve a comenzar de nuevo. Yo no sé si estás creyendo esta palabra, pero Dios le dice: ¿hacia dónde vas? ¿A dónde? Y lo más que me conmueve es que la palabra de Dios dice que Agar solo pudo responder una pregunta. Agar simple y sencillamente responde: yo huyo de Sarai, mi señora, pero no le responde hacia dónde iba. Por una razón: porque ella no sabía dónde iba. Quizás nos parecemos mucho a Agar. A veces nos ponemos en modo Agar, donde comenzamos a tomar decisiones y a hacer cosas que no sabemos ni a dónde los van a llevar. Pero Dios te dice esta mañana: yo quiero rescatarte del modo Agar. Yo quiero que veas que hay otra forma de ser, porque adelante Dios no le interesa su pasado. Dios no te va a pedir explicaciones de tu pasado, porque Él ya lo conoce. Por más explicaciones que le des a tu pasado, Él ya lo sabe. Dios se va a interesar qué intenciones tienes para ahora y hacia dónde estás poniendo la mirada para mañana. Y Dios también lo conoce. La única diferencia es que Él quiere que actúes en fe. Pero quiero llevarte al contexto bíblico. Una vez ya mencionado el bosquejo, y hay unas verdades que de Abraham puedo rescatar antes de llegar a la historia de Agar. Y antes de ver a Agar como la protagonista de este tema, yo quiero llevarte un poco más atrás para ver lo que es el contexto de la palabra. Porque si algo nos enseñaron nuestros maestros, no predicar sin el contexto, porque nos salimos y formamos un pretexto. Entonces el contexto nos habla de la palabra de Dios, que Abraham, bueno, la historia la mayoría lo conocemos, pero quiero ver primero el capítulo 15 para ver después más atrás.
Dice la Biblia en 15:1 que después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Cómo vino la palabra? En visión. ¿Cómo vino? En visión. ¿Cómo vino? En visión. ¿Y qué le dijo? No temas, Abraham. Y esta palabra yo cuando la leía yo sentía que Dios también me decía lo mismo a mí. Y Dios te va a decir lo mismo a ti. Antes de llegar al modo Agar, vamos a ver el proceso que hay que pasar para estar en ese modo. El modo Agar representa esclavitud. El modo Agar representa pasado. El modo Agar representa aflicción. El modo Agar representa todo tipo de problemas. El modo Agar representa pérdida de tiempo. El modo Agar representa me perdí en la vida. El modo Agar representa ya no quiero ser cristiano. El modo Agar representa superioridad. El modo Agar representa desprecio. Pero yo veo en la palabra de Dios que antes de llegar al modo Agar, Dios le habla a Abraham. Y Abraham está metido también en este asunto. Y a Abraham, Dios le dice en visión, ¿sabes qué? No temas. ¿Qué estaba temiendo Abraham? Dios antes le había dado promesas que las vamos a ver. Promesas donde encontramos algo en común. Que Dios lo lleva de tierra en tierra, de Ur de los Caldeos y hasta llegar a la tierra de Canaán. Y cada vez que Abraham llegaba a una tierra, lo que hacía Abraham es algo impresionante. Dice la Biblia que ponía un altar y lo dedicaba hacia Dios. Y cada vez que a Abraham le prometían algo, Abraham ponía un altar y lo dedicaba hacia Dios. Es decir, Abraham me enseña a ti y a mí, antes de llegar al modo Agar, tú y yo tenemos que ser cristianos fieles, cristianos agradecidos, que pase lo que pase, diga gracias Señor. Como Job dijo, Dios no me va a dar solamente lo bueno. ¿Acaso Dios solo nos va a dar las cosas buenas? ¿Acaso no vamos a agradecer a Dios también por lo malo que nos sucede? Cuando la mujer incircuncisa le dice, maldice a Dios y muérete. El modo Agar entonces te lleva a ese punto. Pero cuando tú estás confiando en Dios, vemos el modo Abraham. Abraham dice que Dios le habló en visión y le dice esta palabra. Abraham estaba triste porque se le había prometido tierra tras tierra. Se le había prometido que todo eso iba a ser de él y de su descendencia. Pero había un pequeño problema, mi hermano. Abraham no tenía hijos, no tenía descendencia. Y es más, Abraham le reclama a Dios y le dice, ¿acaso va a heredar de mí? ¿Va a heredar alguien que es esclavo? ¿Alguien que trabaja en la casa y que no es nativo de mí? Entonces Dios le habla a Abraham y le dice, ¿sabes qué, mijito lindo? Tú te estás preocupando, es cierto. El tren parece que ya te dejó, pero te quiero decir una palabra, le dice Dios a Abraham. Yo soy tu escudo. Cuando Dios le dice esta palabra, si me estás siguiendo, Génesis 15:1, yo soy tu escudo, Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Puede quizás que haya silencio alrededor de lo que te prometí, puede haber que no veas nada, puede ser que quizás tú sientas que yo te estoy mintiendo, pero ¿sabes qué, Abraham? Yo soy tu escudo, le está diciendo, yo te he estado protegiendo de muchos males, yo te he estado protegiendo de muchos problemas, y ahora Dios le dice a muchos que me están viendo y los que están aquí, yo soy tu escudo, yo te protejo, yo te cuido, yo te guardo. Yo no sé si puedes decir gloria a Dios ahí donde estás. Modo Agar. Abraham entonces tuvo que entender, y ya lo habíamos estudiado el domingo pasado, el tiempo de Dios no era el de él. Y recibió la palabra, yo soy tu escudo. Pero luego Dios le dice, ¿sabes qué? Yo soy tu galardón sobremanera grande. Es decir, que el mayor premio, Abraham, que tú puedes tener no es esta tierra que te voy a heredar. El mayor premio no va a ser tu descendencia. El mayor premio, le dijo Dios, soy yo mismo. En otras palabras, Dios te dice a ti, quizás estás perdiendo fuerzas, quizás te sientes como que ya no tienes salida lo que estás pasando. Pero Dios te dice, el mayor premio y consuelo no es lo que te voy a dar aquí en la tierra, es lo que te espera allá en el cielo. El mayor premio no es lo que yo te voy a dar aquí, es lo que yo te voy a dar allá. Y Abraham dice que respondió y dice, Señor, ¿qué me darás? ¿Qué me darás que ando yo sin hijo? Pero la Biblia dice que Dios le dice a Abraham, yo quiero que salgas, y como Dios es creativo, y no va a ser ni tu heredero ni tu esclavo el que va a heredar toda esta tierra. Yo quiero que vayas y salgas y que mires hacia los cielos. Y que en los cielos observes las estrellas, le dice Dios a Abraham. Y si las puedes contar, tendrás más o menos un número de estimado de cómo será tu descendencia.
¿Y sabes lo que me encanta? Que Abraham no se queda. Wow, eso sí está de loco, de película, ¿verdad? ¿Cómo voy a contarlas? Abraham no cuestiona a Dios diciéndole cómo voy a hacerlo. Ni la NASA lo ha podido hacer, ni con la mejor tecnología. Abraham no le dijo nada y ahora ¿dónde me voy a parar para contarla? ¿Cuál matemática voy a usar? Lo que me encanta, y esto quiero inyectarte a ti antes de ver los dos puntos, de dónde vienes y hacia dónde vas. Dice la Biblia en el versículo 6, que Abraham creyó a Jehová, y esto le fue contado por justicia. Mi estimado hermano, tú quieres ver la gloria de Dios, quieres que las promesas se aferren a ti, quieres obtener el galardón de Dios, entonces créele a Dios. Comencemos por ahí creyéndole a Dios. Pero tenemos una generación que somos creyentes incrédulos, como así, pastor, que la Biblia dice, cuando la Biblia dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, está diciendo, este pueblo, si dice que me cree, pero en su corazón también hay duda, pero en su corazón no me creen como ellos dicen que me creen. Entonces, en otras palabras, tenemos una generación, mi estimado, que le cree más que sale un pelo en la Biblia, que el más a la palabra de Dios. Tenemos una generación que se impresiona porque vio en la nube una mano como que era figura de Dios, que la misma palabra de Dios. Pero ahora en esta mañana te digo, cree a la palabra, cree a las promesas. Él es fiel para hacerlo. Abraham no anduvo cuestionando. Abraham no anduvo, ¿y eso cómo es? ¿Cómo se come eso? No, Abraham dijo, yo le creo a Dios. Si Dios me lo está diciendo, yo le voy a creer a Dios. Y esto le fue contado por justicia, tanto que Santiago en el Nuevo Testamento dice, Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, hoy lo que voy a decir, y fue llamado amigo de Dios. Tenemos muchos fans de Dios, pero pocos amigos de Dios. Yo creo que van a anotar eso para el Facebook. Tenemos muchos fans de Dios. Hoy en la mañana escribía eso. El hecho de hablar de Dios no significa que estamos hablando con Dios. Está bien, hermano, que nos expresemos, está bien, pero ¿sabes qué? Tenemos demasiados fans de Dios, pero tenemos pocos amigos de Dios. Los amigos de Dios creen a cualquier locura que Dios le dice, mi estimado. Los amigos de Dios le creen a Él mismo. Si Dios dice, yo lo voy a hacer, entonces tú tienes que comenzar a creerlo. Pero ¿sabes qué? Los fans de Dios cuestionan las cosas de Dios. Los que nada más son fans de Dios destacados, digamos, nada más cuando Dios les hable, dice, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar lo otro, lo primero que hacen es, ¿y de a dónde tela si no hay araña, va? Y no es que dice la Biblia así, ¿verdad? ¿Dónde tela si no hay araña? No, ¿verdad, joven? No dice así. Es un dicho popular, pero a veces tenemos la misma actitud de los que están allá afuera sin Dios. Porque no somos como Abraham. Abraham se tiró al abismo de la fe y Dios, no, si Dios me está diciendo que como las estrellas, ¿y para qué las voy a contar si con solo saber que son muchas me es suficiente, hermano? ¿Para qué voy a ir a contarlas? Wow, entonces Abraham dice que le creyó a Dios. El versículo 7 le dijo, yo soy Jehová que te saqué, y esto es el contexto, y yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar la tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré lo que he de heredar? Y viene la otra profecía donde él explica cómo iban a estar cautivos los 400 años. Pero el punto del versículo 7 donde dice, yo soy Jehová, te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad de esta tierra. En otras palabras, Dios, mire, conjuga el pasado con el presente y el futuro. Dios le dijo a Abraham, en el futuro te voy a dar como la descendencia del cielo. Y dice que Abraham le creyó, el presente le creyó, pero también después viene el pasado, porque le dice, yo te saqué de Ur. Dios le recuerda que cómo lo había sacado, Dios lo recuerda de dónde él venía, Dios le recuerda que no tenía nada el brother, pero cómo lo había prosperado ahora. A veces es necesario que Dios te confronte con el pasado, mi amigo y mi hermano, para que nos recordemos nosotros que sin Él no somos nada, para que nos recordemos nosotros que somos polvo nada más, para que nos recordemos nosotros que somos simples mortales, que no somos la gran cosa. A veces Dios nos recuerda, ¿sabes de dónde te saqué, papito? Si vos borracho andabas, y hoy te crees el muy, y vete menos al otro que anda ahí de goma. ¿Sabes de dónde te saqué a vos? De la drogadicción, de la prostitución. ¿Sabes de dónde te saqué a vos? Y Dios viene y nos confronta, y Dios le dice a Abraham, ¿sabes dónde te saqué? De Ur de los Caldeos. ¿Cómo no te voy a dar la descendencia que me estás pidiendo? Entonces, la historia de Abraham es interesante porque se muestra promesa tras promesa. Dios ya le había dicho a Abraham de donde lo había sacado. Pero la Biblia dice que cuando él lo sacó de Ur de los Caldeos, dice la Biblia que luego de Aram fueron a Canaán, donde Dios le hace también otra promesa de la descendencia. Y esta promesa era constante, porque es interesante, es el punto del mensaje, mi hermano. Pero luego dice que a causa de un hambre, estoy resumiendo, a causa de un hambre que hubo en Canaán, dice que se va a Egipto, y de Egipto luego vuelve a Nehuel, y de Nehuel
dice la Biblia que se va a tierra a Betel y Jai, y después dice la Biblia que es donde surge la separación entre Lot y Abraham. Y Dios vuelve a manifestar la promesa en Génesis 13:15, diciéndole que todo lo que él miraba de la tierra, mi estimado hermano, así la descendencia le iba a heredar todo lo que él miraba a la tierra. Luego Abraham llega a Manré en Hebrón y allí comienza a establecer tienda tras tienda. Pero entonces me llama la atención que Abraham, cada vez que Dios le prometía algo, edificaba algo. ¿Tú qué estás haciendo para agradar a Dios? Es mi pregunta en esta mañana. ¿Qué haces cuando Dios te promete algo? ¿Te aferras nada más a la promesa o comienzas a trabajar en la promesa? Ahora, el modo Agar nos obliga, quieras o no, a respondernos dos preguntas. Número uno, ¿de dónde vienes tú? Vámonos nuevamente a Génesis 16. Génesis 16, una vez hemos visto el contexto es que hay una promesa de por medio, pero que la promesa había tardado mucho. Tanto que Sarai, hermano, se desesperó. Tanto que Sarai dijo, bueno, mira, lo que se me ocurre es, yo tengo ahí una esclavita, linda por cierto, la esclavita. Mira, Abraham, hagamos una cosa. Y Abraham bien lento, va Giovanni, le dijo que no. Hagamos una cosa. Yo soy estéril. Y mira, vamos a la Biblia para que veas que no estoy diciendo mentira. Génesis 16, versículo 2. Ella se proclama como estéril. Ya ves que Jehová ha hecho o me ha hecho estéril. No está diciendo, mira, yo soy estéril por naturaleza. Está diciendo, Dios me ha hecho estéril. Y el asunto se pone más grave aquí. Porque Abraham era un hombre lleno de fe. Abraham edificaba altar por la fe. Pero vamos a ver, antes de llegar al modo Agar, que el modo también Sarai afecta a veces. Porque el modo Sarai no es compatible con el modo Abraham. El modo Abraham dice que Dios le dijo, nada más anda a mirar la estrella. Y él creyó, y Santiago dice, y esto le fue contado por justicia, y le fue llamado amigo de Dios. Pero el modo Sarai me habla de incredulidad muchas veces, de desesperación muchas veces. Porque al ver que ella no le podía dar hijos, se le ocurre una brillante idea. Como la famosa caricatura, ¿verdad? Tengo una idea. Don Cangrejo, tengo una idea. Y se le ocurre una idea y dice ella, mira Abraham, como Dios me ha hecho estéril, metió a Dios en el asunto, pero para mal. Te ruego que pedirte un favorcito. Y Abraham quizás Pisto va a querer, va. Quizás una licuadora nueva quiere, una refri, un televisor. Pero dice la Biblia que la petición de Sarai era, quiero que te llegues a mi sierva. Me imagino que aquel y como no estás ebria vos porque me estás pidiendo, le haber dicho, no, yo quiero que te llegues, que mi hija, te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. ¿Cuál era la intención de Sarai? Era doble. La intención de Sarai no era solo que permitirle que a su esposo se acostara con otra. La intención de Sarai era que los hijos de esa sierva fueran hijos de ella también, es decir, adoptarlos. Pero ella, al meter a Dios en el asunto, por cierto, lo metió mal, no le permitió que obrara para bien, porque la actitud de Sarai debería haber sido otra, pero dice que atendió a Abraham el ruego de Sarai. Imagínese todo el tiempo que estuvo convenciéndole, no hombre, métete con mi sierva Agar, yo no te puedo dar hijos. Y hubo un día que lo percibió usted, y él, lento y perezoso, va y se acuesta con Agar. ¿Pero de quién fue la idea? No fue de Abraham ni de Agar, fue de la misma Sarai. Pero vamos a ver que luego Sarai, dice la Biblia, que al cumplirse 10 años, él había tomado ya su sierva y dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. El problema del modo Agar es que te hace ver superior y que te olvida muchas veces que un día también fuimos esclavos. Y Agar, como ahora ya había concebido un hijo que no era de ella porque ella era un esclavo, aunque físicamente lo había tenido, pero nada más estaba haciendo la parte de una madre que tenía el hijo, pero lo tenía que entregar porque ella era esclava y ni era ni de las tiendas de Abraham, ella era de Egipto, era una extranjera. Entonces la Biblia dice que en el 5, que Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Es decir, Sarai planea el problema, ahora Sarai se hace la víctima del problema. Quizás unos se identificaron con el modo Abraham, quizás otros están identificando con el modo Sarai. El modo Sarai es, tú planeas, tú lo haces, pero después tú mismo cuestionas lo que haces y tú mismo no te gusta lo que haces. Sarai estaba cosechando lo que había sembrado,
Pero resulta que Sarai como que ella se está haciendo la víctima. Se está haciendo la víctima porque ella cree que no merece a esa mujer estar dentro de las tiendas de ella. Merece que esté afuera y que esté lejos. Sarai obviamente no la echa literalmente, pero comienza a afligirla. No sé qué tipo de aflicción le estaba poniendo. Probablemente se burlaba de ella porque era esclava. Probablemente le tiraba la comida. Estoy, hermanos, argumentando algo que no está en la Biblia, pero lo estoy comentando. Y esa aflicción produce de que Agar vaya a huir y que huya de su ama, en este caso Sarai, y que huya lejos de las tiendas de Abraham. Entonces la pregunta era: ¿de dónde vienes? Y la otra pregunta era: ¿dónde vas? Cabe destacar que Agar significa emigración, significa vuelo, significa forastera, significa huida, significa fuga. A pesar que Abraham tenía más claro esas promesas, observemos qué sucede. Sarai, como te digo, no estaba en sintonía con Abraham, por lo que expresa el versículo 1 al 3 del capítulo 16. Entonces el modo Agar te obliga a responderte de dónde vienes tú. La respuesta literal de Agar fue: yo huyo de delante de Sarai, mi señora. En otras palabras, nadie la estaba persiguiendo, pero ella estaba huyendo. ¿Por qué? Recordemos que Agar era esclava de Egipto, era esclava de Abraham, era egipcia y no tenía voz ni voto dentro de la tienda de Abraham, o la hacienda de Abraham, para ponerlo en mayor magnitud. Entonces, sinceramente ella no le encontraba significado o valor a la vida. ¿Por qué seguir allá si no tenía ni voz ni voto? Nada más se sentía utilizada. Nada más se sentía que era parte del problema, en lo cual se presume como que era inocente. Pero ¿qué significa dónde vienes tú? Te lo repito, una confrontación con el pasado. Aquí es donde entiendo algo. Que Dios no espera, te repito, grandes explicaciones de nuestro pasado. Dios no le estaba diciendo a Agar: explícame todo lo que ha sido tu vida, porque ella lo conocía. Lo que esperaba Dios de Agar era una expectativa diferente con respecto al presente y con respecto al futuro. Dios a veces nos confronta con nuestro pasado para hacernos saber de dónde Él nos saca, y no para hacernos saber que lo añoremos tanto. Por lo tanto, no hay que vivir del pasado recordando. Y muchos hemos escuchado esta frase: si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera. Es que antes. Hermano, hello, no se me ha dormido todavía, ¿verdad? Mire hacia adelante, hermano. El hubiera ya no existe. Hay una canción que dice que si el pasado llega a tocar tu puerta, no le abra. No tienen nada nuevo que ofrecerte. Esas hipótesis la pueden, ¿verdad? ¿De dónde vienes tú?, le preguntó Dios a Agar. Y fue la única pregunta que él pudo responder, porque la otra, ¿de dónde iba?, no lo sabía. ¿De dónde vienes tú? Entonces respondió: por lo menos tengo unos argumentos, que de dónde vienes tú para ella era: vengo de ver la fe de alguien, pero también vengo de ver la duda de alguien. La fe de Abraham es impresionante. Estoy diciendo como una probabilidad de la respuesta dentro de Agar, aunque Agar no responde con palabras, pero dentro de su pensamiento es probable que Agar le haber dicho al ángel de Jehová: ¿sabes qué? Tú me preguntas de dónde vengo. Prepárate, te voy a decir de dónde vengo. Primero, vengo de un hogar donde está un hombre lleno de fe, pero también hay una mujer que no es compatible con él. Vengo de un hogar donde a Abraham se le han hecho promesas, pero se metió conmigo y no metió a Dios en el asunto, en la promesa. A pesar que Abraham se mostraba que encendía un altar para Dios, pero ¿sabes qué? No metió a Dios en el asunto. Tú me preguntas de dónde vengo. Vengo de ser víctima de un complot, mi Señor, donde simple y sencillamente me he sentido utilizada. Entonces esta pregunta, ¿de dónde vienes?, te puede confrontar en el modo Agar, donde quizás te sientes utilizada o utilizado por alguien o por algo. Todos quizás hemos pasado el modo Agar, donde nada más nos sentimos utilizados. Y Agar se siente tan utilizada que ella no tiene valor de decirlo, pero yo considero que dentro de su mente y su corazón está diciendo: vengo de un hogar que se presume que está lleno de fe, pero también tienen bastantes problemas. En otras palabras, vengo de un hogar donde hicimos un trato sin consultar a Dios. Quizás eso estaba diciendo en su corazón, pero no sé si te ha pasado que a uno se le ocurre qué decir, pero cuando le preguntan algo hasta después usted.
Hasta después que ya ha pasado la cuestión, se le vienen tantas ideas a la mente, ¿verdad, Giovanni? Y uno dice, si hubiera dicho esto, si le hubiera dicho aquello. Y hay un gran nudo aquí, porque no lo decimos al principio. Y Agar no pudo decir nada. Pero Agar quizás le decía dentro de ella, ¿sabes qué? Hicimos un trato de tener un hijo y no consultamos a Dios. Hermano, el modo Agar no mete a Dios en el asunto. El modo Agar es solo actuar por actuar. El problema en modo Agar es que te quita todo el escudo. Dios le ha dicho a Abraham, para ti soy un escudo, pero para Agar no era escudo, porque Agar era una esclava. Entonces Agar tenía que actuar por sí sola. Y quizás Agar le habría dicho, vengo de un matrimonio que parece perfecto, pero sabes que realmente no lo es. Es más, todo lo que en el hogar de Abraham se hace es porque mi señora Sarai lo dice. Y ella comienza quizás a sincerarse dentro de sí, de dónde venía. Mis estimados, los matrimonios somos imperfectos. Te lo repito, los matrimonios somos imperfectos y a veces llega el modo Agar. El modo Agar dentro del matrimonio es hacer cosas sin consultar y meter a Dios en el asunto. ¿Y cuántos matrimonios están destruidos porque Dios no estaba ahí? ¿O cuántos matrimonios se dieron porque no era la voluntad de Dios que se casaran y ellos obligaron o se obligaron a hacerlo? El modo Agar entonces no mete a Dios en el asunto. El modo Agar responde la pregunta, ¿de dónde vienes tú? Vengo de donde nadie me puede defender. Vengo donde la aflicción es mi pan de cada día. Entonces el modo Agar te lleva a sentirte afligido, a sentirte que todas las personas van en contra de ti, las cosas van en contra de ti. Vengo de donde nadie puede defender porque no tengo voz ni voto. Pero lo peor, mi Señor, me imagino que le dijo a Agar, vengo de un lugar donde yo misma tuve un espíritu de superioridad. Y ese espíritu de superioridad se apoderó de mí, tanto que vi con desprecio a quien me daba de comer. Y este es el problema, mi estimado, de la iglesia a veces. Que cuando se mete el espíritu de superioridad, estamos en modo Agar. Agar, ¿quién le daba de comer? Sarai, aunque ella era esclava. Pero Sarai era quien la tenía en posesión y Abraham también. Pero ¿sabes qué le pasó a Agar? Vio de menos a la persona que la estaba cuidando de ella. Entonces dice que la Biblia que ella despreciaba y probablemente Agar llegó a creer que era mejor que Sarai por una razón, porque ella pensaba que su vientre era fértil y que simple y sencillamente Sarai era estéril. Quizás Agar responde y le dice, vengo de ser esclava donde por un momento, por tener yo la fertilidad, pensé que era libre. Pero simplemente estoy nuevamente en el modo Agar. Si es cierto que lo tengo todo, es cierto que respiro libertad, pero por dentro sigo siendo esclava. Por dentro sigo siendo esclavo. Es cierto que voy a tener un hijo, que voy a concebir un hijo, pero me siento vacío, me siento solo. Ese modo Agar entonces es el que nos confronta a nosotros, donde sí sabemos de dónde venimos, pero ya no tenemos dirección para dónde vamos. Agar se sentía víctima, pero se le olvidaba que ella también había provocado parte del problema. Por eso Pedro aconseja esto. Cuando nosotros nos sintamos como un modo Agar, cuando creemos que todos tienen la culpa y que nosotros no, probablemente hemos tenido espíritu de superioridad y no hemos valorado a la gente que nos ha ayudado o que nos ha extendido la mano un día. Dice la Biblia, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces la pregunta desafiante de esta mañana es, ¿de dónde vienes? Solo recuerda un poco el pasado, no para añorarlo, sino para confrontarte a ti mismo y valorar cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Realmente Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Usted me dice todo el tiempo, Dios es bueno. Y todo el tiempo. Pero no lo está creyendo, hermano. Algunos allí, yo sé que algunos están ahí con un trago de soda y están diciendo todo el tiempo. Ahora, Dios es bueno. Y todo el tiempo. Entonces el modo Agar es cuando queremos huir del pasado, pero luego de huir nos encontramos enredados en el pasado. Quizás a muchos líderes o pastores les está pasando de querer huir del pasado, de querer en esta pandemia salir corriendo. O creyentes que me están escuchando, quizás les está pasando el modo Agar,
Están pensando y Satanás está sembrando en su corazón: ya no regreses a esa iglesia, mira, ahí no hay amor. A todos le ayudaron y a vos ni se acordaba. El pastor ni te puso en la lista, es más, ni te llama ese hombre. Modo Agar. Modo Agar es cuando comenzamos nosotros a reclamar algo mismo que nosotros provocamos. Porque somos buenos para descuidarnos en comunión con Dios, pero somos buenos para reclamar porque no oran por nosotros. Pero la pregunta es: ¿quién fue el primero que descuidó la relación con Dios? Que la salvación al final es individual, es personal. Pero nosotros somos buenos a veces para reclamar. Bueno, nadie se acuerda de mí. Hermanos, y todos los días casi estamos transmitiendo y usted ni se conecta, hermanito lindo. Mandamos mensajes y han visto, no te dejes, hermanito lindo. Pero nos sentimos en modo Agar. Es que, a ver, a mí nadie, sí, yo mejor voy a huir si nadie me quiere. Muchos están pensando en quizás cambiarse de iglesia. Yo le digo, está bueno. Se va a cambiar de iglesia por una iglesia que sea cristocéntrica. Pero otros están diciendo, mejor me voy a ir para mundial nuevamente. Lo mismo le pasaba al pueblo de Israel cuando decía, mejor me estaba viviendo en Egipto, allá me iba bien. Ay, hermano. Ay, hermano. El modo Agar es tan terrible que te lleva a pensar que termines un proyecto, que te salgas de esto, te salgas de lo otro. Pero mira lo que Dios hace con Agar. Lo que me encanta es la restauración de Agar. Lo que me encanta es que Agar tuvo un encuentro con Cristo. Literalmente lo tuvo, mi hermano. Agar con el ángel de Jehová tuvo un encuentro. O sea, que lo que necesitábamos nosotros, tú y yo, para salir del modo Agar, del modo donde sentimos que no somos importantes, del modo que nos sentimos como que no encajamos, necesitamos un encuentro nuevamente con Cristo. Y por ahí vi una frase que me encantó que decía que hoy es el momento de evangelizar a los mismos evangélicos usted. ¿Por qué razón? Porque nos sentimos, hermanos, que nosotros, víctimas, modo Agar. Pero ahora Dios te dice, necesitas encontrarte conmigo, papá. Necesitas encontrarte conmigo nuevamente. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Llevarte a la cima alta, llevarte lejos, darte una nueva visión, renovarte tu fuerza. Es lo que Dios hizo con Agar. ¿Sabes qué es lo que me encanta de Agar? Porque la segunda pregunta que te tengo para esta mañana es: ¿a dónde vas? ¿Cómo está tu vida? Quiero que te veas por un momento como un espejo ahora, ahí donde estás, y mires hacia dónde estás yendo. Tus actitudes, hasta dónde te están llevando. Tu forma de ser, de actuar y pensar, hacia dónde crees que te va a llevar. ¿Te llevará lejos, mi estimado? ¿Te llevará al mismo cielo, mi estimado? Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Agar simplemente se fue por el camino, estaba en el desierto, y la opción, como te lo mencionaba, era regresarte a Egipto, adorar a los ídolos, porque en Egipto era idólatra, o morir en el desierto. O la otra opción era regresar a donde eres esclava. ¿Qué hubiese tomado tú la decisión? Ir a Egipto significaba ir a adorar a un Dios que no era Dios, a los ídolos. Quedarse en el desierto era morir, literalmente. Regresar allá como esclava era vencer el orgullo. Y sabes que el problema de la iglesia muchas veces es el orgullo. Los problemas de los creyentes es el orgullo. Pero la decisión que Agar tomó es la decisión que Dios espera que hoy tomemos. Y Dios le dice esta palabra a Agar: vuélvete. Cuando Dios le dice vuélvete, le está diciendo: quiero que venzas el orgullo. ¿Y sabes qué? Le vas a volver a servir a aquella que te afligió. Le vas a volver a servir a aquella que te despreció. ¡Wow! Y Agar por dentro se moría y decía: no, hombre, mejor me voy para Egipto. Mejor aquí me quiero morir. Lo que me encanta de Agar, que obedeció. Entonces la palabra de Dios vino a él y le dijo, quiero que veas conmigo el versículo 9. El versículo 9, esto que le dijo el ángel de Jehová es porque ella no tenía respuesta. No sabía para dónde iba. Yo te he dado 3 opciones, pero ella no sabía probablemente por dónde iba. Entonces Dios le dice: vuélvete a tu señora. Ahora Dios le dice a muchas personas que me están viendo: volvámonos a Dios. Nada cuesta. Iglesia Betel, volvámonos a Dios. Que después de esta pandemia o que volvamos a las iglesias, mi estimado, todos volvamos con el entusiasmo, con la pasión de servir a Dios. Que no volvamos empleitados, hombre. Que no volvamos amargados, hombre. Que no volvamos en disensión. Que no nos detengan los pequeños detalles, mi estimado. Que volvamos en el modo Agar,
modo Agar fue restaurada. Ya te expliqué todo lo que pasó, pero Agar recibe la palabra y Dios le dice, vuélvete. Ahora Dios le va a hablar a muchos y dice la Biblia, te explico en breves palabras, ya estoy concluyendo. Dice la Biblia en Jeremías 2:1-2, vino a mí palabras de Jehová diciendo, anda y clama en los oídos de Jerusalén. Ahora Dios le dice, anda y clama en los oídos de mis hermanos que me estén escuchando. Así dice Jehová, y esto me encanta, cuando el profeta se acercaba al pueblo y decía primero de a dónde se originaba el mensaje. Dice la Biblia que el profeta Jeremías, antes de soltar la palabra, y en los profetas menores lo encontramos también, ellos decían, así dice Jehová. En otras palabras, ellos no estaban diciendo, lo digo yo, ellos estaban diciendo, Dios dice así, y Dios le lleva una palabra al pueblo de Israel y le dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ahora Dios te dice, mi hermano, Dios se acuerda de ti cuando lo amabas. Dios se acuerda de ti cuando lo buscabas de corazón. Dios se está acordando de ti cuando no había problemas, no había pretexto. Pero ahora todo le encontramos pretexto. Dios se acuerda de ti cuando en tu juventud te entregaste totalmente en llanto, cuando no te importaba caminar kilómetros para ir a evangelizar. Dios se acuerda de ti cuando evangelizabas a medio mundo en el bus. Dios se está acordando de ti cuando doblabas rodillas en la madrugada, cuando hacías vigilias enteras y no importaba si había tormenta, no importaba si había enfermedades. Dios se está acordando de ti. Dios te dice, vuélvete, porque Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Conclusión, la palabra de esta mañana es, vuélvete. Agar iba sin camino, sin sentido, y Dios le dije, vuélvete. Job 22:23 dice, si te volvieras al omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Vale la pena leer este versículo otra vez. Si te volviereis al omnipotente serás edificado. ¿Qué vas a decidir? ¿Estar lejos de Dios o volverte a Dios? Hermano, pero es que viera que yo soy un gran pecador. No. A Dios no le importó el pasado de Agar. Ella solo sabía que venía de ser esclava y huía. A Dios le interesó el futuro de Agar, porque la Biblia dice que Dios le dijo, ¿sabes qué? Multiplicaré tu descendencia. ¿A quién le habían hecho esa promesa? A Abraham. ¿A quién se la están dando ahora? A alguien que era esclavo. ¿Acaso tú y yo no éramos como Agar? No pertenecíamos al pueblo de Dios, pero por medio de Cristo ahora somos escogidos. Somos pueblo adquirido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos hijos de Dios. Y Dios entonces me encanta porque le da la promesa también a ella. En otras palabras, mi hermano, otras palabras, Dios es un Dios que sí cumple. Y te dice en Oseas 6:1, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas 6:1 dice una gran verdad. Si te sientes herido, no pierdes nada con regresar a Dios. Si te sientes abatido o afligido, Él te vendará tus heridas. No pierdes nada con regresar. La exhortación de Dios para Agar fue, vuélvete. Eso significa una promesa divina, que las cosas iban a cambiar y iban a ser diferentes. Significaba para Agar que aunque tú creías que era el fin, que ibas a morir en el desierto, Agar, te tengo una noticia. Del desierto yo te vuelvo y te saco nuevamente y hago en ti una descendencia grande. Y Dios te dice, ¿piensas que es el fin por lo que estás pasando? Vuélvete a Dios. No es el fin, nada más el principio para ver la gloria de Dios. Con Dios las cosas imposibles son posibles. Lo que Dios comenzó no lo termina aún. Quizás nada más lo que estés pasando sea el principio para ser bendecido. El modo Agar es, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? El que tenga oídos para oír que oiga. Vamos a orar en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque quizás hemos estado pasando en modo Agar. Hemos estado, Señor del cielo, quizás, aleluya, Espíritu Santo de Dios. Hemos estado quizás, Señor,